Saludos y bendiciones. Vamos a continuar con las clases correspondientes. Hoy vamos a la clase número 4 de lo que es la oración, la cual debemos de hacer un estilo de vida. Hemos estado tocando varios tópicos, lo más reciente, el tiempo. Ahora vamos a la postura. Vamos a ver acerca de la postura de la oración, que más que orar, a nosotros nos han enseñado es acerca de las posturas. Independientemente como nos pongamos y dónde estemos, esto no determina el valor de la oración, sea que estemos de pie, de rodillas, acostados, sentados, que estemos en el campo, en el monte, la playa, el baño, en el cuarto. Por igual, Dios nos escucha. La Biblia dice que Jesús, puesto en pie y mirando al cielo, oraba. No descartamos que se dieran momentos en que se postrara y buscaba lugares solo para hacerlo, pero no hizo de una postura un lugar, un patrón, ni un mandamiento para la oración. Hay dos cosas que Dios toma en cuenta en la oración. Lo primero es el contenido de la oración. El contenido es tan importante que a Dios le dice más un silencio que 1000 palabras sin sentido. El contenido tiene que ver con lo que le dices a Dios. Para Él no cuenta cuánto le dices, sino contenido de la oración. El contenido tiene que ver con lo que le dices a Dios. Para Él no cuenta cuánto le dices, sino qué le dice. Por eso es que nuestra oración debe ser en ciencia. El término ciencia es conocimiento, con el entendimiento que esté ajustado a la voluntad y al carácter de Dios, que no rompa con su designio. En el mantener una vida de oración nos lleva a conocer los propósitos de Dios, familiarizándonos con su voluntad. Y en esto está la voluntad de hacer, la voluntad. Y en esto está la ventaja de hacer de la oración un estilo de vida. En cada momento de oración que tengamos, obtendremos nuevas experiencias, llevándonos a conocer en detalle los propósitos de Dios para nuestras vidas. El orar es una de las formas y el medio que tenemos para formar un carácter en la oración, acorde a su voluntad. Mientras más oremos, más iremos conociendo su voluntad, y mientras más conozcamos su voluntad, más motivos tendremos para orar. De allí la importancia, el conocer lo que implica el orar en ciencia. La oración en ciencia es la que se hace en el entendimiento de Dios en relación a su naturaleza, propiedades, sus obras, virtudes, conociendo nuestra posición en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo. Nuestros beneficios en la herencia que tenemos como herederos, nuestras bendiciones y legados. Conociendo todas estas verdades, tendremos fundamentos sólidos para orar en línea en el agrado de Dios. Lo segundo que Dios toma en cuenta en la oración es el motivo. En cuanto al motivo, este debe ser correcto,
porque oramos, ¿por qué oramos y para qué lo hacemos? Santiago nos da una exhortación con el fin de que corrijamos o tengamos cuidado en el motivo, en el momento de demandar nuestros derechos y no tener motivos equivocados al hacerlo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, 2 y 3. Nunca te olvides que Dios suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos, ni nuestras vanidades. Cuando oramos o cuando oremos, debemos tomar en cuenta que lo primero que tiene que salir beneficiado es el reino. Lo demás es añadidura. Nunca debemos quitar a Dios del primer lugar. Él es el centro de todas las cosas. Cuando demandamos pensando en nosotros y no en el reino, nuestra prioridad es equivocada y por ende el motivo no es correcto. Y por esta causa cercenamos la posibilidad de recibir las cosas de Dios. Jesús dijo que el reino es lo primero. Ocúpate del reino y Dios se ocupará de ti. Tú eres parte del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. En conclusión, puedes dedicarle todo el tiempo a la oración, estar en el mejor lugar y buscar la mejor posición. Pero si la oración no se hace en ciencia, es decir, en conocimiento de quién eres tú, quién es el reino, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios, y si no se llevan buenos motivos, para Dios no cuenta la oración ni el tiempo que pases orando y pidiendo o demandando todo lo que quiera. En conclusión, concluimos. La oración como un medio para alcanzar un fin. Importante que estemos claros en este aspecto, similar a lo de la fe. La fe, al igual, es un medio para alcanzar un fin. La fe no es Dios, al igual que la oración no es Dios. Por eso la fe no tiene poder y la oración tampoco tiene poder. Los dos son medios para alcanzar un fin. Es decir, este vaso que ven acá lleno de agua, el vaso no es lo importante es el agua que está dentro. ¿Sí? El importante es el vaso. No, es el agua que calma la sed, que puede limpiar. A través de ella podemos lavar, podemos desinfectar y hacer muchas cosas buenas. Ahora, la oración es un elemento que funciona como un medio para alcanzar un fin. Por esta causa, debemos estar en claro que la oración intrínsecamente no tiene poder. El poder está en Dios, no en la oración. Hay quienes han hecho de la oración la fuente del poder y le quitan a Dios su lugar. Debemos tener presente que a través de la oración, en ciencia, en el conocimiento de Dios, desato el poder. Por esto decimos que la oración es un medio para alcanzar un fin. El medio es su función como canal y el fin es desatar el poder. Pero el poder no está en la oración, el poder está en Dios.
Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Note que no dice que tiene poder, puede mucho. Ajá, pero ¿puede mucho qué? Cuando hacemos de la oración la fuente del poder, nunca veremos resultados de ella. La razón está en que si Dios contestara la oración bajo esta creencia, estaría acreditando en ti una falsa doctrina, dándote una mala errada formación, corriendo el riesgo de que puedas formar a otro en una supuesta verdad al ver resultados en la forma como lo estás haciendo. Lo otro es que la oración no es un unciómetro, algo que sirve para medir la unción en una persona. Esto lo decimos por el tipo de creyentes que se creen espirituales por lo mucho que oran o por lo mucho que gritan cuando están orando. Y en este caso se cambian los valores. Yo no soy espiritual por lo mucho que oro. Yo oro porque entiendo las cosas del espíritu. Lo que la gente no entiende es que la mayoría de los cristianos hacen oraciones totalmente en la carne, mostrando su carnalidad. Cuando me dirijo a Dios con oraciones llenas de temores, oiga lo que viene, incredulidad, afanado, preocupado, desesperado, angustiado, sin esperanza e impotencia, con baja estima, estoy dando indicios de ser una persona almática y por lo consiguiente me lleva a hacer oraciones que dependen de los sentidos, pero al contrario, cuando un hombre entiende las cosas del espíritu, sus oraciones serán netamente espirituales. Tome en cuenta que la condición de un hombre no depende de la oración depende de la condición del hombre. Es decir, lo que le da sentido a la oración es la formación del carácter de un hombre, ajustado a la palabra. Mas un hombre nunca formará su carácter por la oración. Por eso es que tenemos hombres y mujeres que pasan horas y horas orando y usted los ve lo vagos, los delincuentes que son, aunque oran tanto. Lo lengua suelta, lo malapaga, no sé cuántas cosas más, y oran tanto. Ajá, mentirosos, engañadores, arrogantes, soberbios, y oran tanto. ¿Por qué? Porque ellos han hecho de la oración un ídolo, y de sus acciones también. Son ególatras. Y eso no solamente con los hombres. No descarto que el carácter de un hombre en algunas áreas se pueda formar al ver los resultados que se dan en la respuesta a la oración. En este caso, lo que formaría el carácter en este sería el resultado de una oración en ciencia, en el conocimiento de la palabra, dejando experiencia y testimonio en la vida de los hombres. Pero es totalmente diferente decir que la oración en sí, sin la intervención de la palabra, forma el carácter de los hombres. El otro caso es que la oración no produce santidad. El Espíritu Santo te puede instar a que lleves una vida de santidad y a través de la oración yo puedo expresar mi deseo, pero no es a través de la oración que puedo alcanzar la santidad. La santidad se logra por el conocimiento de la palabra y el sometimiento a ella. No descarto que por causa de los resultados y la vivencia que
se dan por la respuesta a la oración. Esto te inspire y te motive a vivir en santidad. Pero no debemos olvidar que la santidad se da como resultado de conocer, y someterse a los mandamientos de Dios que están registrados en su palabra. La inspiración y la motivación a la santidad es una cosa, vivir en santidad es otra. El caminar en santidad depende del conocimiento y el sometimiento, óigame, a la palabra de Dios, no a la de los hombres. ¿Sí? A la de Dios, no a la de los hombres. Jesús dijo, todo pámpano que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Eso está dónde? Juan 15, 3. Santifícalos en tu verdad. Note, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces, aquí tenemos dos bases fundamentales para la santidad. El rey David expresó lo mismo. ¿Con qué limpiará el joven y los viejitos también? Su camino con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo guardo la palabra si no la conozco, si no la estudio, si no le dedico tiempo, si no medito, si no analizo y me impregno de ella? Ahí está el detalle. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué son tus dichos? Tu palabra, tu consejo, tu orientación, tus principios, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Los tipos de oración. Cuando hacemos mención de los tipos de oración, nos referimos al conjunto de las diferentes oraciones que se clasifican por sus características propias. Pasamos a definir cada una de ellas. La oración de confesión para consagración. Vamos a ver, el registro lo tenemos en primera de Juan 1:9. Esta es la primera oración que debemos presentar a Dios en nuestra devoción. La confesión de los pecados y de las faltas que hemos cometido ante nuestro semejante, no sin antes de haber acudido a ellos para la mutua reconciliación. Es tan grave ante la presencia de Dios el vivir sumergidos en el pecado, como el vivir una vida desajustada en contra de mi prójimo. Jamás podrás decir que amas a Dios y no amas al hombre que fue hecho a su imagen y semejanza. El mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 y 38. Juan en sus escritos es común con Jesús en este pensamiento. Él dijo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:20 y 21. Comencemos con la oración de confesión de pecado. La confesión de pecado, nótese que no tiene ese.
Lo primero que debemos tomar en cuenta en relación con la confesión de pecado es que solo se peca, ya va. Solo se peca es encontrar a Dios. Los desajustes que tengamos en contra de nuestro semejante se denomina faltas. Santiago 5:16. El pecado es una transgresión. En contraste de los principios, la demanda y el mandamiento que ha sido decretado y establecido por el eterno Dios, que su naturaleza es santidad absoluta. Claro está, el cometer una falta en contra de mi hermano es pecar en contra de Dios, porque se está quebrantando un mandamiento en relación con el amor que debemos tener hacia el prójimo en semejanza al amor que tenemos hacia él. La confesión de pecado es el único de nuestra devoción, le proporciona a Dios acceso al corazón del creyente y quita todos los obstáculos para la oración eficaz. Este tipo de oración debe ser el único o el inicio de todas nuestras oraciones. El pecado afecta mi comunión, parte de mi comunicación, mas no mi relación, que tiene que ver con el parentesco. En cuanto a mi relación como hijos, sigo siendo hijo de Dios, por mucho que peque, pero mi comunicación en forma bilateral o recíproca de parte de Dios es afectada por la razón de que en una vida de pecados solo Dios podrá escuchar mi oración, pero no puede dar respuestas a ella. La oración de confesión de pecados para mantener la comunión es de suma importancia y de mucho beneficio. Una vez que hayamos hecho esta oración, cumplimos con el principio bíblico que se demanda en la oración. Todas las demás oraciones tendrán respuesta de Dios. Este es el sentido como lo describe Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión, oiga esta expresión, con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, término estado aquí, como él está en luz y permanece en luz, estado, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo es que la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado? Cuando estemos en luz y tengamos comunión los unos con nosotros. Porque podemos estar en luz, sí, pero si no tenemos comunión los unos con nosotros, la sangre de Jesucristo no nos puede limpiar de todo pecado, porque hasta que yo no perdone lo que me hizo el hermano, para que se restablezca la comunión, de ahí en adelante los pecados que usted y yo cometamos se nos acumularán. Es como el que paga el recibo de internet. Se te venció, se te montó una deuda, no te eliminan el servicio, pero ese mes va a correr y te montan el otro mes de la deuda, y de ahí para adelante tú vas a tener deuda tras deuda tras deuda. Sigues con el contrato sin el servicio, pero la deuda se va acumulando, igualito.
Entonces, su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos hablando de pecados, no estamos hablando del pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso está en Primera de Juan 1, 5 al 10. El término confesar que aparece en el texto es homólogo, que indica hablar las mismas cosas o tener la misma opinión. Llevándolo a la confesión de pecado indica tener la misma opinión que Dios tiene acerca del pecado, o en este caso de los pecados, con rechazos internos. Y esta opinión interna y su rechazo, se manifestarían a través de la confesión, detallando el acto de pecado tal como se cometió. Es decir, la confesión de pecado no está en hacer un paquete de ello y presentarlos a Dios en lo general, sino hacer conciencia de cada uno de ellos, hablando de los pecados, y en un acto de responsabilidad, en forma detallada, expresarlo a Dios. Y dicha acción me lleva a cambiar mis aptitudes, que serían el arrepentimiento. El término arrepentimiento tiene que ver con cambio de aptitud. Detenerme para tener un cambio de aptitud, reconocer la falta, reconocer los errores, que si los queremos ver bien claro y bien chévere, los podemos buscar en Marcos 7. Marcos capítulo 7, versos 21, 22 y 23. Quiero que me lo lean. Una vez que confieses el pecado y haya en mí cambio de aptitud y viva acorde con el carácter de Dios, entonces podré manifestar a Dios el resto de mis oraciones. Esta es la importancia de no acumular pecados ni hacer del pecado un estilo de vida. Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado o los pecados. Por lo contrario, también sería fiel en no perdonar el pecado que no hayamos confesado. Dame Marcos 7, 21, 22 y 23, hablando de los pecados. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y de las mujeres también. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan a nosotros. Nótese que no dice que vienen del infierno, que las inspiró un demonio. No, vienen de adonde, de dentro del corazón de cada uno de nosotros. Mientras están adentro se les conoce como pecado de omisión. Y a los demás no le hacen daño. A uno mismo hasta cierto punto no. Hasta tanto, si te pones a alimentarlos y a nutrirlos y a ejercitarlos y terminas cometiendo alguno de todos ellos, eso se llamaría pecado de comisión, porque ya lo cometiste. ¿Qué afecta? Sí, eso daña ¿a quién? Al hombre psíquico y al hombre físico, porque al espiritual no, porque estamos hablando de pecados, no de el pecado, que era la incredulidad. Ahora, esto mantendría un principio quebrantado que no le dará acceso a la soberanía de Dios para poder escuchar y contestar el resto de tus oraciones o devociones. Estas
demandas no son fáciles vivirlas, pero es un principio sine qua non que no podemos pasar por alto. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. En nuestra infinidad, Dios es fiel. Y esto quiere decir que Dios tendrá sumo cuidado de que su palabra se cumpla en mí, para bendición o maldición, entendiendo que la bendición viene de Dios, pero la maldición es causa o producto de haber quebrantado los principios que por sí solo te van a sancionar. No es la voluntad de Dios que caigas en un terreno de maldición, pero a causa de su fidelidad, es decir, a causa de la fidelidad de Dios con su palabra, Él nunca lo podrá evitar. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda a Timoteo 2:3. Hay circunstancias en la vida que a veces pareciera no tener razón. Usted va desplazándose por una carretera y en los diferentes lugares hay avisos que dice curva peligrosa, subida inclinada, bajada inclinada, piedras que caen de ambos lados del sitio y usted tiene que ir pendiente de los avisos. Si usted viola uno de esos avisos o reduzca velocidad a tal terreno resbaladizo, si usted abusa de la velocidad y usted no toma precaución de los avisos preventivos que hay en la vía y violas el aviso, te va a llevar a tener un accidente, porque el violar el aviso de prevención, él mismo va a cobrar la infracción. Y cuando tú te vayas a la cuneta, te estrelles contra un barranco o te caiga un puño de piedras encima por no ir pendiente o algo así por el estilo, entonces va a llegar el tránsito o la policía y no te van a poner una multa. porque el tránsito no te va a poner una multa? Porque la infracción ella misma se cobró la falta. Hueso quebrado, costillas rotas, espejos rotos, cauchos torcidos, explotados, tirados en una cuneta y cuantas cosas más. Entonces, la infracción, porque hay un ingeniero que por causa del conocimiento colocó los avisos en diferentes lugares y por no tomar en cuenta los avisos, es esto. Entonces, Dios no maldice a nadie, soy yo el que me automaldigo, hablando de los creyentes, al igual que el inconverso. El inconverso está en maldición por estar fuera del propósito y de la protección de Dios. Sin embargo, en el caso de nosotros, estamos en bendición, estamos dentro de la protección de Dios. Pero cuando nos salimos y comenzamos a cometer cualquiera de estos tipos de pecados, entonces nos enredamos, como dice un viejo por allá, en las patas de los caballos. Y ya no es culpa de Dios, es mi culpa. La luz y las tinieblas nunca tendrán relación en sí mismas. Son dos polos opuestos. Así es la santidad y el pecado. No son compatibles. En conclusión al tópico, la moral es de suma importancia en la dimensión divina. El pecado afecta la comunión del creyente con Dios, cercena la posibilidad de Dios bendecirlo por causa de restar el derecho que tiene de ser bendecido en su posesión. Esto lo describe el apóstol Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, hablando del alma, no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque
guardamos sus mandamientos, es decir, cumplimos sus principios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 19 y 22. La confesión de nuestras faltas. Mira lo que viene ahora. El apóstol Santiago es muy determinante en este principio. Él dijo, confesaos vuestras faltas. Nótese, confesaos vuestras faltas. No dijo vuestro pecado. Faltas, unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados, La oración eficaz del justo puede mucho. Ya va. ¿Cómo es que llegamos a hacer una oración eficaz? Volvamos arriba entonces. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Ya va. Esto no es lo que le da derecho al sacerdote o al cura para que yo vaya allá al templo, a la congregación de ellos y me meta en el confesionario y entonces yo le confiese los pecados al cura. Ya va. Dice confesaos los pecados los unos a los otros. Es decir, si yo voy a confesárselos al cura, el cura me los tiene que confesar a mí también. Lo de él, por supuesto. Pero aquí está hablando no de pecado, sino de faltas. ¿Qué es una falta? Cuando yo hago algo que ofende a alguien, ese alguien que se sintió ofendido me lo debe de decir, porque ¿cómo yo hago para saber cuándo yo estoy ofendiendo a alguien? Es decir, no exactamente, de repente lo hago a propósito, pero hay acciones que uno dice, palabras que uno dice, expresiones que uno da y la gente se ofende. Ahora, de esas dice el escritor acá, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto tiene que ver con incomodidades, con molestias, con resentimiento, para que entonces luego de hacer esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que si yo oro no estando sanado, no soy eficaz y la oración no es eficaz tampoco. Así que a sacarnos las yucas y a botar esas yucas, compañeros. Santiago 5, 16. Si tomamos en cuenta el pensamiento del apóstol sin romper la hilación del pensamiento, lo que está presentando es que la oración en ciencia, en el pensamiento de Dios, cumpliendo y caminando en los principios del reino eterno, desata el poder insuperable de Dios a nuestro favor, sanando cualquier tipo de enfermedad, siempre y cuando nos mantengamos en comunión, en una mutua reconciliación en nuestras congregaciones. Tenemos el tipo de personas que siendo hijos de Dios están dando pasos falsos en el terreno de los resentimientos, en forma descarada, con premeditación, que es lo peor, y alevosía. En oración, la oración, y el resentimiento. Vamos a ver esto. El resentimiento relativo a las raíces de amargura. ¿Qué es el resentimiento? Es el contenido de disgusto o enfado avivado por el recuerdo de una ofensa o un agravio recibido. Es el sentimiento de hostilidad o adversión hacia la persona que ha causado el daño. El resentimiento se denomina como las llamadas raíces de amargura. ¿Qué es lo que mantiene el alma atada, angustiada, desprovista del favor de Dios? Una raíz de amargura, según el contexto bíblico, es aquel resentimiento que emanan y producen frutos nocivos, letales y amargos, que pueden envenenar, contaminar o influenciar el alma de los
que nos rodean. Hebreos 12:15. Y que a su vez mantienen el alma envenenada de aquel que la posee y que es capaz de producir daños a cuesta de lo que sea. Ningún verdadero hijo de Dios puede usar su fe en oración de una manera efectiva a menos que se haya librado de la raíz de amargura. Aferrarse a este resentimiento siempre va a aflorar atrofiar nuestro crecimiento y promover espiritual. El Señor desea que su pueblo sea libre de este flagelo para vivir y moverse de acuerdo a su voluntad. Dejar ir el resentimiento equipara a cada creyente a experimentar cosas grandes en el Señor. El resentimiento o las raíces de amargura se manifiestan o se dividen en tres que son odio, envidia y rencor, y ya las vamos a espicillar dentro de un momento, porque se nos fueron los primeros 40 minutos, para no dejarlo mucho.